Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 31 de marzo del año 2020 y esta es la transmisión número 77 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Recordar que este ejercicio precisamente les plantea un trabajo de contraste. La información que proporcionamos en este espacio no es en ningún sentido o aspira en ningún sentido a ser una verdad absoluta, simple y sencillamente un elemento de contraste con respecto a la narrativa de los medios tradicionales de comunicación, la televisión, la radio y la prensa. A partir de esto ustedes escuchen, vean, lean, infórmense y tomen propia postura contrastando la información. Esa es la intención y esa es la apuesta de este contenido que hacemos con mucho gusto para ustedes todos los martes en punto de las 10 de la noche. Vamos dando los saludos correspondientes a quienes nos acompañan desde el inicio: Maribel López, Cintia Recendis, Ángeles Dávalos, que se incorporan a la transmisión. Por ahí aparece también ya María Bonita. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos como siempre el amable favor de su presencia. El primer contenido, amigas y amigos, que tenemos etiquetado para ustedes el día de hoy es el contenido etiquetado con el hashtag Solidaridad en tiempos de pandemia. Y es que, amigas y amigos, si en un momento determinado la vacuna contra la pandemia es la información, la solidaridad es también la solución. Vamos a platicar sobre las muestras de apoyo, de solidaridad por parte de la sociedad civil en todo el mundo, algunos botones de muestra que enseñan nuevamente que lo importante, la característica más importante de los seres humanos es la empatía, la solidaridad, el apoyo colaborativo. Vamos a platicar de ello y les invitamos también que en el transcurso de la transmisión nos comenten sus testimonios, lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes saben que otros están haciendo para apoyar a los sectores más vulnerables de la población, a las personas que viven en situación de calle, a los adultos mayores, a las personas que tienen alguna condición de inmunodepresión, alguna discapacidad, a las personas que tienen alguna carencia económica. ¿Qué está haciendo la sociedad mexicana? ¿Qué está haciendo las sociedades a nivel mundial para apoyar, sin exponer su seguridad, sin exponer su salud, para apoyar a estos sectores más vulnerables de la población? Hashtag contra la pandemia, solidaridad en tiempos de pandemia. Amigas y amigos, el siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag nieve de limón para conservadores. Y es que una vez más la oposición moralmente derrotada, los conservadores, han sacado el cobre y en esta hecatombe, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestro país, no dan pie con bola. Ahora han mandado a sus comentócratas, a sus opinólogos, a sus todólogos, a sus pseudoexpertos a decirle al presidente de la República que la alternativa frente a la pandemia es cancelar los proyectos estratégicos, los proyectos de desarrollo de infraestructura que ha impulsado desde el inicio el actual gobierno federal. Fíjense ustedes nada más en dónde están sus intereses. No les importa la salud de las personas, no les importa ni les preocupan los riesgos sanitarios. Lo que les importa es que a toda costa el actual gobierno fracase y con ello tengan la ilusa posibilidad de regresar al poder y seguir saqueando al país con jugosos negocios a expensas del interés y en detrimento del interés de la mayoría de la población. Así que así están las cosas. Vamos a comentar al respecto también. El tercer contenido etiquetado para ustedes es el hashtag neoliberales detrás de la raya. Y es que decíamos, frente a este panorama en el que nos encontramos, la oposición
política, la oposición de las élites económicas, los poderes fácticos siguen dando de hablar, siguen enseñando sus miserias, siguen enseñando su pobredumbre, y vamos a comentar qué es lo que dice una economista mexicana, especialista, maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, qué es lo que dice al respecto del comportamiento de estos intereses fácticos que iniciaron el desmantelamiento del país desde la década de los 80, que hoy por fortuna han sido desplazados, pero lamentablemente las consecuencias de sus nefastas administraciones las seguimos padeciendo, pero hoy buscan aprovechar la coyuntura, aprovechar la crisis para golpetear y para tratar de desestabilizar al actual gobierno y con ello posicionarse para las elecciones de 2021 y desde luego las elecciones de 2024. ¿Podrán los poderes fácticos lograr sus nefastos objetivos, o la sociedad mexicana informada, consciente, les pondrá un alto nuevamente como lo hizo en el 2018? La moneda está en el aire. Vamos también a comentar al respecto, amigas y amigos. Finalmente, el cuarto contenido que tenemos para el día de hoy etiquetado es el hashtag Calderón sigues tú, y es que hoy se dio a conocer Calderón, el expresidente, un digno representante de la oposición moralmente derrotada en nuestro país, se dio a conocer que su exsecretario de Seguridad Pública, en una nueva intentona por salir de prisión, ahora juntaron una vaquita de $2 millones para pagar como fianza. Quién sabe de dónde sacó el dinero, si se había declarado en bancarrota. Seguramente su amigo Calderón hizo una vaquita nuevamente como la anterior de $1 millón, pues nuevamente le dijeron en los Estados Unidos que no, que se quedará en prisión, y esta es una clara señal de que el que sigue en la lista de la justicia norteamericana y eventualmente la justicia en nuestro país es nada más y nada menos que Borolas, que ha estado muy activo en redes sociales, que se la ha pasado calumniando, difundiendo noticias falsas, levantando calumnias a propios y extraños, y esto se explica precisamente porque se encuentra en la antesala de un proceso judicial que muy probablemente lo llevará tras las rejas con su cómplice, con su amigo, con su compadre, de cuchupos, de tranzas y de complicidades con el narcotráfico cuando fue presidente de la República, y su camarada, el secretario de Seguridad Pública entonces, Genaro García Luna. Vamos a comentar también la información al respecto. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues con esto, amigas y amigas, comenzamos y aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan desde el principio. Ya decíamos, María Bonita, Daniel Alcaraz, Raquel Santana, Teani Basilio, Bernardino Riu, Neg López, Juana Flores, María Torres, Dani González. Bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Pues comenzamos, amigas y amigos, con la información. El primer contenido lo recuperamos del portal internacional de noticias BBC News Mundo. La nota está firmada por la redacción del medio y se titula Coronavirus. Si no tiene nada que comer, se le lleva comidita hecha. 7 muestras de solidaridad en el mundo ante la pandemia por el COVID-19. Y aquí nuevamente les invitamos que en el transcurso de la nota y de la transmisión nos regalen en los comentarios sus testimonios, lo que ustedes mismos estén haciendo o estén pensando hacer, las iniciativas que tengan en mente para apoyar, para ser solidarios con los sectores más vulnerables de la población en nuestro país, para ayudarlos a enfrentar esta situación de crisis sanitaria por el COVID-19. La nota la recuperamos del día 29 de marzo en el medio BBC News Mundo y dice así: quizás hayas estado viendo en tu comunidad, posiblemente seas tú una de las personas que los lleve a cabo. Se trata de actos de solidaridad que en medio de la pandemia por el COVID-19 muchas personas están realizando para ayudar a sus vecinos y a los más vulnerables ante este nuevo coronavirus. Pese al drama que representa la propagación de esta enfermedad, en BBC Mundo te queremos contar 7 historias de solidaridad que se han dado en diferentes países y que podrían sacarte una sonrisa.
Iniciativa número uno, mascarillas hechas por voluntarios en Argentina. En la provincia del Chaco, en el noreste de Argentina, vale decir, amigas y amigos, una de las regiones más pobres de aquel país hermano en el cono sur del continente, unos 50 voluntarios se dedican a hacer barbijos o mascarillas para médicos y personal sanitario y de seguridad de la región. Desde que se decretó la emergencia se comenzaron a armar grupos de voluntarios en toda la provincia y hoy se están confeccionando en los tapabocas en las casas. Le dice a BBC Mundo Carlos Leonelli, responsable del área de voluntariado del gobierno de la provincia de Chaco en Argentina. De acuerdo con Leonelli, el gobierno local, así como la red de ONGs de la provincia del Chaco, le facilitan los insumos a los voluntarios y se los llevan a sus viviendas para que cumplan con el aislamiento social obligatorio y así evitar la propagación del virus. ¿Qué les parece, amigas y amigos? Una extraordinaria muestra de solidaridad de nuestros hermanos argentinos. Los tapabocas se están haciendo siguiendo las normas sanitarias y dentro de los protocolos de sanidad, las telas que se usan son antibacteriales. Algunos voluntarios, indica Leonelli, los hacen con hilo y aguja, mientras que también tenemos más de 30 costureras que los hacen con sus máquinas de coser. En un solo fin de semana, el sábado y domingo pasados, se hicieron 5,000 tapabocas, todos por voluntarios. La campaña se llama Haciendo Voluntariado desde la Casa. También incluye la donación de alimentos no perecederos, sábanas, libros, juegos de mesa, revistas, televisores, ropa y busca apoyar a grupos de riesgo como adultos mayores y personas sin hogar. Las personas que quieren donar deben comunicarse con la red de ONGs para coordinar cuándo se puede recolectar su donación. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, la primera de las iniciativas, una clara muestra de solidaridad, de empatía, de ganas de ayudar de manera colaborativa por parte de estos hermanos latinoamericanos. La segunda muestra de solidaridad es las madres líderes en Venezuela. La solidaridad entre vecinos ha sido clave en muchas regiones de Venezuela para hacerle frente a la crisis económica que ha afectado el acceso a medicinas y alimentos. Ahora, con la pandemia del COVID-19, un grupo de madres que se organizó en Caracas, la capital de Venezuela, hace varios años para frenar la violencia en sus comunidades, forma parte de los esfuerzos para evitar que los más vulnerables queden expuestos al virus indefensos. Desde el barrio popular de Catuche, en el centro de Caracas, una de esas madres promotoras de la paz, Doris Barreto, a BBC Mundo comenta los desafíos de ayudar a los vecinos cuando se está en cuarentena. No nos podemos reunir, estamos encerrados en casa, pero como las casitas quedan pegadas, no hay ningún problema. Además, se explica, la coordinación se hace vía telefónica, ya que la conexión a internet pues no siempre es estable. Se les está brindando un apoyo a las personas de la tercera edad, se les está ayudando para que no salgan de sus casas. Si alguien necesita un medicamento, alguno de los vecinos va y se lo compra, o si tienen en su casa, se lo lleva de manera gratuita. No permitimos que salgan al mercado. Es decir, que no salgan ni a la puerta de su casa. Si hay que comprarles el mercado, las madres van y lo hacen por ellos. Si le falta agua, porque aquí falta mucho el agua, alguien les carga el bote de agua, el envase de plástico a la señora para que no salga de su casa. Si no tiene nada que comer, se busca entre los vecinos a ver quién tiene y se comparte, o se cocina en la casa y se le lleva la comidita hecha. De acuerdo con Barreto, la solidaridad no solo va dirigida a adultos mayores, sino se manifiesta en todos los grupos. Si a mí me falta un paquete de harina y una de las madres lo tiene, le compartimos entre las dos. Esa es la forma en que nos apoyamos, porque no hay nada más que podamos hacer. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, otra extraordinaria muestra de solidaridad. ¿Cuál conocen ustedes? ¿Qué están haciendo por las personas a su alrededor? ¿Y qué eventualmente están considerando hacer? Viralicemos esta cadena de solidaridad, solidaridad frente a el COVID-19. La tercera iniciativa es fábrica de papel al servicio de los hospitales. LC Paper en Gerona, España, fabrica y exporta papel higiénico y productos con manteles y servilletas
Pero cuando los bares y restaurantes se cerraron para evitar la propagación del virus, la fábrica decidió dedicarse a producir solo papel sanitario y papel para uso hospitalario. Cuando la crisis realmente comenzó a afectar a los hospitales de la región, hubo una clara escasez de materiales médicos. Lamentablemente, el proceso de reabastecimiento de suministros hospitalarios es realmente lento y pone a las personas en riesgo en las circunstancias actuales, dice el supervisor Pau Villa. Hace 2 semanas la fábrica canceló la producción normal y ahora solo produce toallitas para manos, rollos de papel para las camillas y papel higiénico para uso hospitalario. Pues aquí, desde la solidaridad de la sociedad civil hasta la solidaridad de algunos corporativos. La cuarta iniciativa ocurre en Canadá y la India. Esta es una iniciativa que busca combatir el alarmismo en los medios masivos de comunicación frente a la pandemia y generar una ola de bienestar emocional, de ayuda, de solidaridad, de empatía entre los ciudadanos. Hasta hace pocos días esto no se había visto, pero algo que comenzó como una iniciativa para ayudar a personas vulnerables en Toronto, Canadá, se convirtió en un movimiento que se está propagando a otros países. Busca ser el opuesto a el alarmismo y apela a actos de solidaridad en una comunidad. Mahita Nagaraj, quien vive en Bangalore, India, comenzó con esta iniciativa. Se trata de un grupo en Facebook, las redes sociales al servicio de la solidaridad frente a la pandemia. Un grupo de Facebook que busca brindarle apoyo a los miembros vulnerables de su comunidad por el brote de coronavirus. En poco más de una semana, el grupo ha crecido de un puñado a más de 5,800 voluntarios. El grupo le da prioridad a las personas más vulnerables de la comunidad, que se organizan en 4 categorías fundamentalmente: personas de la tercera edad, personas con discapacidades físicas, personas que tienen a su cargo un niño menor de 12 meses de edad y personas con problemas médicos preexistentes, es decir, enfermedades crónicas o inmunosupresoras. El grupo de Facebook nació del hecho de que mis propios amigos, cuenta la activista, estaban preocupados por lo que sucedería con los miembros vulnerables de su familia en la cuarentena, dice la fundadora del grupo. Me ha sorprendido la disposición de las personas a ayudar en las comunidades a otros, considerando todo lo que está sucediendo. Pero creo que desde la perspectiva, perdón, aquí se nos movió un poco, pero creo que desde la perspectiva de los participantes en la iniciativa, esto está cobrando una gran fuerza, y lo que se observa aquí, amigas y amigos, es que este grupo de Facebook empieza a detonar una serie de acciones masivas para apoyar precisamente a estos grupos vulnerables de la población, desde cuestiones de apoyo económico, apoyo alimenticio, de entretenimiento, de traslado de víveres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, y esta es otra de las iniciativas. Finalmente, se observan algunas iniciativas, por ejemplo, de un empresario, un restaurantero chino, que antes de la declaración de la pandemia en aquel país asiático, había vendido su carro, había pedido un préstamo y había decidido iniciar un negocio de restaurante, y frente a la pandemia pues se encontró ante una situación que lo puso en riesgo. Tuvo que cerrar su negocio, en riesgo de poder cubrir las mensualidades por el crédito que había adquirido, y de repente se puso a pensar, bueno, ¿cómo puedo yo apoyar ante esta situación de crisis en mi país? Vio a los médicos que estaban luchando contra la enfermedad y decidió empezar a generar comida, a servir comida a las personas más vulnerables, llevar comida al personal médico, al personal de salud en aquel país, y su empresa se convirtió en una alternativa que empezó a ser apoyada también por los ciudadanos ante este gesto de solidaridad por parte del microempresario. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, estas muestras extraordinarias de solidaridad que empiezan a manifestarse, que empiezan a dar cuenta de lo que podemos hacer
con nuestra empatía, con nuestras ganas de ayudar, de apoyar en esta crisis sanitaria. ¿Ustedes conocen alguna iniciativa, alguna experiencia sobre la que nos puedan compartir o incluso invitar a participar? Pues no dejen de comentarla en el post de este video. Pues bueno, vamos a cerrar el primer contenido de la transmisión del día de hoy. Continuamos con el siguiente contenido de esta transmisión. Pido disculpas, un momento aquí se nos está trastabillando la computadora. Estamos teniendo algunos problemas en la transmisión, pero vamos a continuar sin ningún problema comentando los contenidos. El siguiente contenido que señalábamos para ustedes lo recuperamos del portal del periódico La Jornada, publicado el día de hoy y que precisamente nos habla de las declaraciones del presidente de la República frente a la situación de la pandemia y las reacciones verdaderamente nefastas, lamentables por parte de la oposición a través de sus comentócratas solicitando la cancelación de los proyectos estratégicos. Fíjense ustedes nada más qué barbaridad. Frente a esta crisis surge la carroña, surge la mezquindad, surge el golpeteo político. Y bueno, frente a esto pues es evidente que los proyectos estratégicos que se han planteado, como el aeropuerto, como la refinería de Dos Bocas, como la rehabilitación, la reactivación de las refinerías previamente existentes, como el propio proyecto del Tren Maya, pues no pueden parar. Tienen que ser incentivados porque de estos proyectos estratégicos depende precisamente la reactivación de la economía en nuestro país y sobre todo frente a este impacto económico que está generando en México y en el mundo la pandemia por el COVID-19 es fundamental que estos proyectos continúen para permitir precisamente la reactivación del sector económico, el sector productivo, el sector energético, el sector turístico en un país como el nuestro. Y bueno, pues aquí está la información. Desde luego, pues en la televisión, en la radio, en la prensa estamos observando que un día sí y otro también se están generando estos golpeteos, estos llamados a cancelar los proyectos estratégicos, estos llamados no explícitos, pero sí implícitos a que nuevamente nuestro país adquiera deuda a través de las líneas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial está ofreciendo en este momento. Y bueno, pues evidentemente esto nos habla de que el trabajo que se está haciendo en nuestro país, esta otra alternativa de desarrollo, de progreso, de crecimiento, otro proyecto opuesto a lo que fueron las políticas económicas neoliberales durante 40 años en nuestro país, están dando resultado y por eso las élites político-económicas nacionales e internacionales están dando pataletas y están buscando a todas luces sabotear el desarrollo de nuestro país. Pues bueno, aquí lo tenemos, amigas y amigos, y continuamos con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag neoliberales detrás de la raya. Y este contenido lo recuperamos del portal de noticias de la revista digital Polemón, esta revista especializada en análisis político en nuestro país, que nos regala un extraordinario análisis por parte de la economista. Esta nota, amigas y amigos, decíamos, la recuperamos del portal de noticias de la revista Polemón. Se titula Estamos en contingencia, contengamos con AMLO a los fascistas. Y esta nota la escribe la economista nada más y nada menos que Carolina Hernández Calvario. Carolina Hernández Calvario es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, es economista por la Facultad de Economía de la UNAM y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es estudiante del programa de doctorado de Economía en la UNAM y gracias. Y bueno, pues sus investigaciones se centran en el análisis de las transformaciones de
en las transformaciones en el proceso de trabajo en la industria mexicana y sus efectos sobre las relaciones laborales. Vamos a recuperar aquí la información, amigas y amigos. Por lo pronto decir que este análisis nos llamó mucho la atención porque precisamente nos permite dar cuenta de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 40 años. ¿Por qué hemos visto el debilitamiento sistemático de las instituciones públicas, tanto en el sector energético como en el sector de salud, como en el sector educativo, como en el ámbito del crecimiento y el desarrollo económico? La verdad es que verdaderamente estos sinvergüenzas dejaron un país en una bancarrota, endeudado, con la entrega de los recursos naturales, con la entrega de las empresas paraestatales estratégicas, comprometiendo las políticas de desarrollo económico a cambio de jugosos préstamos que al final fueron a dar a los bolsillos de unos cuantos, tanto de la clase empresarial, que precisamente hoy está muy preocupada esperando que haya un nuevo endeudamiento para llevarse ese dinero a sus empresas, y por parte de la clase política de nuestro país. Así que aquí lo tenemos. Vamos a comentar al respecto. Decíamos, la nota está publicada el día de hoy en la revista digital Polemón. Está firmada por la economista de la UAM Xochimilco, Carolina Hernández Calvario, de la UAM Iztapalapa, especialista en temas económicos. Y bueno, la nota dice así: estamos en contingencia, contengamos con AMLO a los fascistas. Fue en la década de los 80 cuando las élites mexicanas se asociaron con el gran capital transnacional y de manera conjunta dirigieron la estrategia de crecimiento, que no de desarrollo, en nuestro país durante 6 sexenios, de 1982 al 2018. Los arquitectos del neoliberalismo tejieron sólidas redes de poder transeccional y transnacional que explican la resistencia al cambio. Ante esta situación, el reto asumido por el gobierno actual es enorme, nada más y nada menos que cambiar el patrón de acumulación neoliberal, la cual en su expresión mexicana tiene como base una forma financiera no productiva, que en asociación con las grandes empresas multinacionales son las responsables de la inequitativa distribución del ingreso, y otra forma que se expresa mediante el saqueo de fondos públicos en beneficio de privados, lo que coloquialmente llamamos corrupción. Partiendo de la premisa de que la estructura del consumo y de la distribución dependen de las relaciones de producción y no a la inversa, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado las bases de una política de reindustrialización. El proyecto de la refinería de Dos Bocas es un buen ejemplo de ello. Como era de esperarse, la reacción por parte de los partidarios del neoliberalismo, y diríamos también beneficiarios jugosos del neoliberalismo, ha sido de lo más feroz. Tan solo hay que ver las columnas de opinión en diarios de circulación nacional, en que claramente se ve la personificación de los intereses de la alta burguesía neoliberal, con personajes como Jacques Rogozinski, quien años atrás jugó un papel clave en el proceso de privatización de empresas públicas, al frente de la Oficina de Desincorporaciones de la Secretaría de Hacienda, o las declaraciones más recientes de José Ángel Gurría, el operador de la apertura económica de nuestro país, como subsecretario de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida por Pedro Aspe. De Felipe Calderón, comenta la especialista, no hablaré por ahora porque sus opiniones políticas y económicas carecen de seriedad, y durante su mandato presidencial ni siquiera la oligarquía le permitió poner en su gabinete económico a personajes que no pertenecieran a la red transeccional, que no hubieran tenido como mentor a Pedro Aspe, secretario de Economía, con Carlos Salinas de Gortari. Por esto y más, en tiempos de alerta epidemiológica, protegernos en contra de cualquier enfermedad que ponga en riesgo a la sociedad es tarea primordial, y la recomendación de su servidora en calidad de economista es vacunarnos de las manifestaciones fascistas que hoy en día se presentan en nuestro país, entendiendo por fascismo no solo la política reaccionaria, represiva y violenta expresada por la vía militar,
sino también la demagógica que se expresa en declaraciones inescrupulosas de toda clase, mientras que de manera cínica y a través de calumnias se busca imponer el miedo, el terror en la sociedad. Y vaya que han abrevado a esto los medios de comunicación. Dicho en otras palabras, el fascismo debe entenderse como una forma particular y específica de las clases reaccionarias por mantenerse en el poder, y en este caso la reacción representada por las élites económicas que buscan mantener los privilegios. Claramente están buscando enfermar a nuestro pueblo por la vía de la destrucción de las democracias y las organizaciones sociales de todo tipo. Nos dice Patricia Sáenz Guevara, buenas noches. Buenas noches a mi madre que nos acompaña en la transmisión. Por eso remata la economista. Exhorto a la población a ser más selectiva de los medios de comunicación que consulta, y esto es algo en lo que hemos insistido también aquí en el medio, en el espacio, y a los compañeros reporteros que durante muchos años aportaron de manera valiente un servicio a la sociedad, a que estudien un poco sobre teoría del imperialismo, porque estoy segura que si lo entendieran no serían tan irresponsables de transmitir información falsa. Y vaya, amigas y amigos, que en estos días hemos sido testigos y también víctimas de las fake news, de la transmisión de noticias y la difusión de noticias falsas en los medios que se dicen profesionales de la información, en redes sociales, y también por actores políticos como los expresidentes, como los congresistas, como los políticos, la clase política desplazada en este momento en nuestro país, y que evidentemente dan cuenta de su descomposición, de su desesperación y sobre todo de su mala calaña por sembrar el miedo, por sembrar la incertidumbre, la desinformación en el pueblo de México. Lula Vázquez nos saluda, nos dice saludos, excelente información, gracias por acompañarnos. Decíamos, bueno, con esto estamos cerrando el tercer contenido del día de hoy, amigas y amigos. Pedimos perdón por los problemas técnicos que tuvimos y tuvimos que cambiar un poco la orientación de la cámara, pero bueno, ya estamos continuando y estamos cerrando. Buenas noches al maestro José Luis Contreras, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Vamos con el cuarto y último contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag Calderón sigues tú, y es que hemos visto, decíamos al inicio de la transmisión, muy activo en los días recientes, en las semanas, en los meses recientes, al expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Parece ser que en realidad está sumamente preocupado por lo que pueda ser su destino en las próximas semanas, en los próximos meses, a partir del juicio que, por más que se ha tratado de evitar y salir de prisión el exsecretario de Seguridad Pública en su sexenio, Genaro García Luna, pues sigue tras las rejas. Ya ofreció $1 millón de fianza, le fue rechazada. Acaba de ofrecer $2 millones, también le fue rechazada, y es muy probable que empiecen a salir los nombres, las complicidades, los delitos, las componendas, y en ese sentido el expresidente Calderón seguramente estará llamado a cuentas ante la justicia norteamericana y eventualmente ante la justicia de nuestro país. Por eso está tan activo y por eso decimos hashtag Calderón sigues tú. Esta nota la recuperamos, amigas y amigos, del portal de noticias de CNN especial para Latinoamérica. La nota está firmada por la periodista y corresponsal del medio Elizabeth González. Dice así: Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, seguirá en prisión en los Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, seguirá en prisión, donde está acusado de 4 cargos por narcotráfico, aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y dar declaraciones falsas a las autoridades. Así que miren nada más, el que era el encargado de la seguridad de este país en el sexenio de Felipe Calderón, quien estaba encargado de la estrategia de combate a la delincuencia organizada, la supuesta estrategia de guerra contra el narcotráfico, pues resulta ser que estaba trabajando con los narcos, que estaba siendo sobornado por los narcos. ¿Y ustedes creen que su jefe, el presidente de la República en aquel entonces, no sabía de esas componendas o incluso no era beneficiario de esos jugosos sobornos?
Por supuesto que sí. Si ahora resulta que es sabelotodo, es especialista en economía, es especialista en combate a la delincuencia, es especialista en cuestión de pandemias, es incluso feminista de closet, es todólogo, pues cómo no iba a saber entonces de los malos pasos de su secretario de Seguridad Pública. Por supuesto que sabía y por supuesto que era cómplice. El problema no es a quién saluda el actual presidente de la República, sino cuáles eran los nexos, las componendas de estos personajes que llevaron a el barranco, al despeñadero de la crisis en la que actualmente nos encontramos desde el inicio del actual sexenio. Estos personajes nefastos que llevaron las riendas del país durante los sexenios anteriores. Pues aquí tenemos la nota. El juez Ramón Reyes el martes, a través de una audiencia telefónica, negó la posibilidad de que Genaro García Luna fuera liberado bajo fianza y siguiera su proceso en arresto domiciliario. César de Castro, abogado de García Luna, pidió a que su defendido fuera liberado temporalmente debido a los peligros que representa para su salud estar en prisión durante la pandemia del coronavirus y el brote que afecta a la ciudad de Nueva York, donde permanece detenido. Sin embargo, la fiscalía argumentó que las condiciones médicas de García Luna no lo ponen en riesgo, pues no es un grupo vulnerable, y además han asegurado que el centro de detención cuenta con las medidas sanitarias necesarias para garantizar la salud de este preso y de todos los presos que se encuentran en este centro penitenciario. Por otro lado, el fiscal Ryan Harris dijo que una fianza y liberación temporal de García Luna representa un riesgo inminente, ya que se considera que el exsecretario podría escapar de forma muy rápida y segura. Harris argumentó que los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa y en México hacen muy difícil confiar en que no pudiera huir del país. Pese a los esfuerzos de la defensa, el juez rechazó el pedido de fianza. García Luna se mantendrá detenido en el centro metropolitano de Brooklyn de reclusión a la espera de su próxima audiencia en el juicio. García Luna, recordemos, fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012, cuando se trasladó a vivir en Florida al término de su gestión y fue arrestado el 10 de diciembre en Texas y luego trasladado a Nueva York. Así que aquí lo tienen, amigas y amigos, sigue el proceso contra García Luna, el hombre de confianza, el hombre fuerte de Felipe Calderón Hinojosa, y por ello decimos hashtag Calderón, sigues tú, la cárcel te espera. Así que no nos quieras distraer con noticias falsas, con inventos como el de que el fin de semana pasado dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había ido a comer con el hermano del Chapo Guzmán, y a la persona a la que refería en una fotografía que difundió en sus redes sociales resulta ser que es un médico, un ciudadano honesto, trabajador, un profesional de la salud, un médico del Seguro Social. De ese tamaño la calaña de la oposición moralmente derrotada, inventando mentiras, inventando noticias, calumniando a propios y extraños, mientras sienten pasos, porque muy pronto tendrán que rendir cuentas por sus tranzas, por sus delitos, por su profunda corrupción y en este caso por su traición a la patria, porque este expresidente, desde el más alto cargo de nuestro país, traicionó la confianza de los mexicanos y transó, se relacionó e hizo negocios al amparo de ese poder supremo con nada más y nada menos que la delincuencia organizada, con nada más y nada menos que el cártel de Sinaloa y su cabecilla de entonces, Joaquín El Chapo Guzmán. Por eso decimos hashtag Calderón sigues tú. Amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy, por supuesto no sin antes recuperar el contenido acostumbrado etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Y esta nos permite recuperar algunas de las actividades del presidente desde el último día, la última semana en que no nos vimos. El 25 de marzo
En conferencia de prensa se dijo: el pueblo de México está hecho para resistir adversidades y salir adelante, y agregaría yo también: el pueblo de México está hecho para resistir estas calamidades a partir de su gran y profunda solidaridad. El 25 de marzo también dijo: platiqué con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con sana distancia pero unidos para servir al pueblo y atender a los más necesitados. El 26 de marzo en conferencia de prensa se dijo: esta contingencia es muy importante, el apoyo entre las familias, cuidar a los adultos mayores. El 26 de marzo también la participación del presidente de la República en la reunión del G20 de las principales potencias económicas a nivel mundial. México es miembro de este organismo como país invitado desde hace ya algunos años. Aquí el presidente de la República participó con un emotivo mensaje, dando una muestra o un mensaje de solidaridad, de hermandad entre los pueblos y de la importancia de poner por encima del interés económico el interés de la humanidad, el interés sobre todo de los sectores más vulnerables de la población mundial. Desde Palacio Nacional y en videoconferencia pidió a los principales líderes mundiales que se llevara a cabo una tregua, evitar la especulación con el precio del petróleo y sobre todo a través de la sobreproducción, y también conjuntar esfuerzos para garantizar el acceso a medicamentos, la atención en salud a todos los pueblos y a todos los seres humanos del planeta. Desde Palacio Nacional para el mundo, el mensaje fraterno, solidario del presidente de la República como jefe del Estado mexicano. El 27 de marzo en conferencia de prensa también se dijo: esta crisis de salud pública no se resuelve solo en hospitales, se resuelve con la solidaridad de las familias mexicanas. El 27 de marzo, en gira por el norte del país, se inauguraron distintas obras, tanto de servicios públicos como mercados, instalaciones deportivas, el inicio de obras de una carretera en el norte del país. Así que el presidente de la República estuvo activo en su gira ya acostumbrada el fin de semana por el interior de la República para seguir generando infraestructura, espacios de servicios comunitarios, públicos, deportivos, en salud, para generar y promover el bienestar de la población. El 27 de marzo dio un mensaje especial al pueblo de México en el marco ya de la declaratoria de la emergencia sanitaria y el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia en nuestro país por el tema de la pandemia. El 29 de marzo, en un mensaje, dijo: todos a casa y cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y seguridad del pueblo, sigamos cuidando a los adultos mayores y a los enfermos en nuestras casas. Y finalmente, en conferencia de prensa el 30 de marzo dijo: no vamos a permitir que se lucre con la crisis. Y también el día de hoy, hace 15 horas, dijo: reiteramos el llamado para que de manera responsable y voluntaria las personas permanezcan en casa, quienes puedan y tengan las condiciones para hacerlo, y quienes no puedan y tengan alguna dificultad, pues reciban la comprensión, la empatía y también la solidaridad de quienes sí podemos hacer algo por aquellos sectores de la población más vulnerables o más necesitados. Al inicio de la transmisión decíamos: ¿cómo podemos ayudar a nuestros vecinos en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos apoyar? Por ejemplo, a través del consumo comunitario. Consuman en la tienda de la esquina, en el negocio familiar, en las recauderías locales. Si pueden apoyar, por ejemplo, la central de abastos ya tiene un portal en internet donde tú puedes pedir tus víveres y te los llevan hasta tu casa, nada más que ahorita están teniendo mucha demanda y tardan hasta 72 horas en surtir los pedidos, pero con esto generas que siga teniendo trabajo el comerciante, el pequeño comerciante que vive de su trabajo día con día. Hay otras páginas que vamos a dar a conocer más adelante que son esfuerzos colectivos para productores del campo en nuestro país que están ya en internet surtiendo
víveres, artículos de consumo de diversa índole para llevarlo hasta las casas de los habitantes de nuestro país. Y bueno, esta es una manera de ayudar a los pequeños productores. Pero si tú sabes de alguien que vive en situación de calle, si tu vecino, si tu vecina requiere algún apoyo, si tu vecino o tu vecina es un adulto mayor y no tiene quien lo apoye para ir a comprar sus víveres, sus medicinas, si requiere atención médica, ¿de qué manera? Pensemos de qué manera podemos ser solidarios sin comprometer nuestra seguridad, nuestra salud, pero sí ser solidarios y apoyar a quienes más lo necesiten. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Nuevamente pedimos disculpas por la interrupción intermedia, por los problemas técnicos. El video que vamos a subir a YouTube lo voy a editar para quitar ese tiempo muerto en el que no estuvimos dando la información, pero les agradecemos desde luego su compañía, su presencia. Vamos a mandar los saludos correspondientes a quienes nos regalaron, como siempre, el amable favor de su presencia. Maribel López, Cintia Recendis, Maribel López, mi prima, Cintia Recendis, Ángeles Dávalos, María Bonita, Daniel Alcaraz, Raquel Santana, Teani Basilio, Bernardino Riu, Nec López, mi hermano, Juana Flores Vela, amiga de la UAM Xochimilco, buenas noches, María Torres, Dani González, Lore TL, Aide Mendoza, Yasmín Igurashi, perdón, buenas noches, Vixis Montiel, Wendy Smile, Oscar GP, Dulce Martínez González, Marco GB, Patricia Sainz, mi madre, buenas noches, Alinka Ponte, Patricia Sainz nos decía saludos, doctor Manuel, ay, qué formal, presente. Buenas noches, Lula Vázquez, saludos, excelente información, gracias, maestro José Luis Contreras, Saraí Vargas Arriaga, Nec López, feminista y le desprendió la retina a Margarita, bueno, sí, por ejemplo, comentábamos del caso del expresidente Felipe Calderón, que ahora enarbola muchas causas y sabe de todo y opina de todo, pues, por ejemplo, una de esas causas que enarboló las protestas feministas, su solidaridad, la solidaridad que manifestó para las mujeres, por la violencia de género, una solidaridad que desde luego cualquiera no negaría en suscribir, pero resulta que este feminista, como nos comenta aquí mi hermano Nec López, le desprendió a golpes la retina a su esposa Margarita Zavala, así de feminista, así de pacifista, así de especialista en economía, así de especialista en seguridad y así de honesto y de ético al difundir información es este personaje Felipe Calderón. Patricia Sainz nos decía, Calderón está publicando noticias falsas para distraer su complicidad y protección al cártel del Chapo Guzmán, efectivamente, y por eso decíamos, pronto, muy pronto, en la cárcel te vamos a ver. Ángeles Dávalos nos decía, ¿qué es KHA? No sé qué pasó ahí, creo que algo pasó. Luego, nos decía también, por favor, invitemos a la gente a solidarizarnos, a movernos por la empatía y a que nuestro lenguaje comunique paz, tranquilidad. Este también es un elemento importante. Por eso hemos decidido ya no darle mucho juego a las noticias del coronavirus. Hay que informar lo necesario para prevenir, para tener el cuidado debido, pero también hay que informarnos de otras noticias importantes y sobre todo pensar en movilizarnos, qué hacer. Ya no nos quedemos pensando qué nos va a pasar, etcétera. No. Prevengamos, actuemos con conciencia, con información y ahora pasemos a la acción. ¿Qué podemos hacer por nosotros, por nuestra salud y qué podemos hacer por la salud de las personas a nuestro alrededor? Ángeles Dávalos también decía, evitemos la fake, eso pasa en una transmisión en directo, la tecnología no tiene palabra de honor. Bueno, nos comentaba por el problema técnico que tuvimos, gracias por su comprensión a todas y todos. Patricia Sainz nos dice, los prianistas ya no saben cómo desacreditar el trabajo y el compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y no reconocer todo lo que se está haciendo para detener el avance de la pandemia en México, en nuestro querido México. Quédate en casa, por favor, por amor a tus semejantes. Y bueno, aprovechando este comentario, recordarles que no solo las medidas
que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud desde el primer momento, desde enero, incluso antes de que se tuviera el primer caso detectado. Ya había medidas emprendidas por parte del gobierno mexicano, la Secretaría de Salud, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, y la semana pasada nuevamente este organismo internacional ha reconocido que el gobierno mexicano está actuando de manera adecuada, de manera prudente y sobre todo con anticipación a lo que hicieron incluso otros países frente a la crisis sanitaria. Y no solo eso, el próximo domingo el presidente de la República ha anunciado nuevas medidas que específicamente se dirigirán a enfrentar la crisis económica y promover la reactivación de la economía en nuestro país por la pandemia del coronavirus. Así que aquí lo tenemos, amigas y amigos. Les agradecemos mucho su compañía, su presencia, su participación el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sainz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 77 ya, hoy 31 de marzo del 2020. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sainz. Denle me gusta a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Nos vemos la próxima semana. No olviden acompañar a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional el próximo lunes a las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el martes a las 10 de la noche. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.